porque a veces no me sé explayar. Ay, no, me pongo muy nerviosa. Voy a quedar así. Tranquila, es nuestra primera vez juntas. No, sí. No, casi nunca he intervenido en cosas así. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitario. Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Mosaico Morlaco. Ya saben que es una iniciativa de la ASO, de la Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales aquí en la Universidad de Cuenca. Una vez más, estamos en la semana número 6 y tenemos una invitada muy especial con la cual vamos a dialogar sobre un tema que nos compete demasiado como cuencanos y como personas que al final nos beneficiamos de la naturaleza y de sus recursos. Primero que nada, quiero saludar con mi compañera Daniela Jara. Dani, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Josué, ¿cómo estás? Yo me encuentro súper bien, muy emocionada, este tema es súper importante y esperemos que todo fluya como siempre ha fluido de la mejor manera. De la misma forma vamos a pasar a saludar con el señor presidente de la ASO de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales, Mateo Quesada. Matt, ¿cómo te va, compañero? Hola Josu, bienvenidos a este espacio. Saludarlos también a nuestros oyentes, a los que ven este podcast. Les damos un gran saludo. Y bueno, Josu, dio todo bien. Presentémosle a nuestra invitada entonces. Claro que sí, estamos aquí con la señorita todavía, ¿verdad? Con la señorita Ivana Jadán, que es presidenta de la ASO de Sociología, está a punto de graduarse y tiene un tema bastante interesante para comentarnos. Ivana, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal con todos y todas? Muchísimas gracias por este espacio para hablar sobre un tema, como ya lo dijeron, muy importante para no solamente la realidad local, sino en general. Entonces, espero que se lleve este conversatorio de la mejor manera. Perfecto, eres de la ASO de Sociología. ¿De qué manera? Porque primero que nada tenemos que presentar, aunque ustedes lo pueden ver en el título, mis queridos escuchas. Vamos a hablar acerca del agua, sobre la defensa del agua y sobre varios aspectos que van alrededor de eso como como un concepto social y cultural, más que nada. Entonces, ¿por qué el agua? ¿Por ¿Qué te trajo a enfocarte en este tema? Y también hablábamos un poco afuera de micrófonos. Tu tesis tiene que ver con esto, ¿verdad? Uh-huh. Sí, ¿Nos puedes comentar un poco? Bueno, desde mi experiencia personal, el tema del agua me trajo como bastante interés. Desde que entré a la carrera, hay una materia muy bonita que se desarrolla, se llama Sociología Ambiental. En esa se puede ver toda esta percepción de cómo el ser humano no se puede entender sin el medio natural que le rodea. Y fue justamente en ese contexto que yo también, por intereses propios, me uní a distintos movimientos externos a la universidad que enfocan su lucha social en el medio ambiente. Y justamente, pues uno de los recursos por los que más se ha luchado en las últimas décadas aquí en el contexto local es el agua. Distintos movimientos como el Cabildo por el Agua y Asunidos arman este tipo de organización, de lucha, y fue más o menos por el año 2023
que yo ya me empecé a familiarizar con el tema de la minería, todo el daño que hace al medio natural y sobre todo al agua. Entonces nosotros como cuencanos creo que algo que nos identifica bastante es justamente el tema del agua potable, el acceso al agua que tenemos nosotros, a diferencia de bastantes lugares del país y del mundo. Entonces, bueno, más o menos por ahí se va como mi experiencia y la importancia que yo le he dado últimamente. Y esta materia que tenías de sociología, ¿cómo era? Sociología Ambiental. Sociología ambiental. Nos comentabas que... A ver, cuéntanos un poco de qué trata esa materia, porque fue bastante interesante lo que nos contaste por ahora. Bueno, la sociología en general es pues una disciplina que busca las relaciones, cómo se desarrollan las distintas relaciones humanas, relaciones sociales, mejor dicho, entre tanto pues el ser humano, entre nosotros, pero también con los medios que nos rodean. Entonces, justamente aquí en sociología ambiental se ve cómo se desarrolla este tipo de relaciones en el medio natural. Y desde distintos enfoques se ve cómo, bueno, también se hacen críticas, cómo el ser humano últimamente ha llegado a ver los recursos naturales, bueno, no mejor dicho los recursos, sino el medio ambiente como un recurso para explotarlo, para su único uso y no se da el valor intrínseco. Entonces, desde esta materia se busca esta visión crítica para explicar cómo no podemos entendernos el uno sin el otro. Es decir, la historia del ser humano no puede entenderse sin la naturaleza que le rodea, pero también la naturaleza no puede entenderse sin la sociedad que le rodea. No nos podemos entender sin el otro. O sea, sistema social y sistema natural son dos sistemas que no están cerrados, sino se interconectan y se influyen entre sí. Entonces, desde esta materia como se amplía esta visión desde distintos enfoques. Hay bastantes autores que de una u otra forma relacionan al ser humano con la naturaleza. Entonces, como profundizar la verdad de eso, porque sí son bastantes enfoques. Qué chévere, qué chévere. Me parece muy interesante lo que es la sociología ambiental, que bueno, une, como dices, tanto al ser humano con su medio que es la naturaleza. Y hay algo que también me parece muy interesante hablar, de que justamente nos hablabas de movimientos externos a la universidad. ¿Cuáles son los movimientos que más estuviste participando, que más te interesaron, y cuáles son sus propuestas que tienen justamente con el medio ambiente y con el ser humano, respetando, ¿no?, a la naturaleza, o tomando mejor acciones a favor, de nuestra naturaleza? Bueno, en los dos principales, creo ya los mencioné, justamente en los que he podido estar más involucrada y he participado en estos últimos años, es el Cabildo por el Agua y el Grupo Yas Unidos. Primero creo, una interacción con Yas Unidos porque entré en un contexto cuando se estaba justamente hablando sobre esta consulta popular por la explotación del Yasuní, cuando fue esta época de campaña del sí por el Yasuní, ahí me empecé a interesar por estos temas y ya últimamente me he movido con acciones que realiza el Cabildo por el Agua, porque es un grupo que históricamente pues ha luchado por la defensa aquí del agua en Cuenca, puesto que el tema aquí de intervenciones, sobre todo mineras, no es algo que ha pasado simplemente de forma recién, sino también esta es una lucha que ya va desde varios años atrás, varias décadas, me atrevo a decir también, y es un grupo que mantiene esta memoria histórica y que no se ha cansado de luchar a pesar de distintas represiones que distintos entes buscan hacer para silenciar justamente sus voces, para que ya no intervengan. Este grupo ha resistido y siempre está activo. Chévere. Sí. Chévere. Esos son los dos que más podría mencionar. ¿Y cuál es yo diría, como, de qué trata o en qué consiste el Cabildo por el Agua? Porque yo sí he escuchado del Cabildo por el Agua y bueno, del Grupo Yas Unidos, pero realmente no es como que yo tengo tanto conocimiento de qué hace el Cabildo por el Agua. Entiendo de que tienen una función muy fuerte dentro de la sociedad cuencana y que ha hecho bastante, pero dentro de
tu experiencia, de lo que tú has participado y has estado dentro del movimiento del Cabildo por el Agua, que me parece súper excelente. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus mayores funciones? ¿O qué es las actividades que más se manejan dentro del Cabildo? Bueno, yo he estado, la verdad, no desde la como forma, tal vez liderando estos espacios, Claro, sino ok. más que todo como aportando, Ya. aportando desde lo que puedo. Lo que yo he podido percibir de este movimiento es que mantienen una lucha activa, justamente, o sea, siempre están en una organización constante, eh, vigilante y militante sobre cualquier tipo de acción o de medida gubernamental que pueda afectar nuestras fuentes de agua. Pero no solamente las fuentes de agua, sino los ecosistemas en general, no Ok. solamente por ese recurso, pero obviamente el agua es el elemento que mueve, obviamente, sobre todo, pero creo que yo podría calificarlo, o mejor dicho, describirlo de esa forma, que es una organización constante, siempre atentos a cualquier medida que pueda afectar. Y entonces, de una forma proactiva, siempre están atentos y atentas a no descuidarse, a no bajar la guardia y siempre mantener o realizar actividades que hagan que la sociedad cuencana mantenga como esta conciencia y esta memoria histórica de la importancia del agua. Ok. ¿Puedes profundizar las actividades? ¿Cómo participan dentro de la sociedad estos elementos? Bueno, primero creo algo importante son que se realizan asambleas. Se realizan asambleas en donde se discuten qué acciones se han estado dando, cuáles son los últimos acontecimientos y mediante eso se busca generar conciencia social. Y creo que las actividades que más se han realizado es como de forma pública, manifestar mediante en las redes sociales y también aquí en la ciudad de Cuenca, uno de los lugares claves es el Parque Calderón. En este siempre se buscan realizar no solamente protestas así como estar frente a la gobernación, que obviamente también es muy importante, sino ahí en el parque realizar distintas actividades recreativas para que la gente se interese y de ahí dar un mensaje de una forma como esperanzadora de que debemos cuidar nuestras fuentes de agua. El sentido y el concepto de agua realmente ha estado bastante involucrado a lo largo de la historia con la defensa, con la resistencia de grupos minoritarios y alrededor también de la cultura y de lo que es el arraigo a la misma cultura que se ha desarrollado en la ciudad de Cuenca. ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? ¿Cómo es que el agua en sí y los recursos naturales que nos rodean terminan moldeando nuestra cultura y a la vez la sociedad? Aquí en la cultura cuencana. Aquí en nuestra cultura cuencana. Bueno, cabe decir primeramente que el agua es un elemento que ayuda a formar bastante lo que es la identidad cuencana. Algo que quiero decir aquí es que el medio natural en sí, si bien no es el único factor, es uno de los factores muy importantes para que se generen las identidades culturales. Y aquí en la sociedad cuencana la podemos ver desde nuestro nombre completo. O sea, es Santa de los 4 ríos de Cuenca. Una persona cuencana o que vive aquí en Cuenca, a donde sea que vaya, tiene que pasar por uno de los 4 ríos. Entonces, de una u otra manera, eso forma ya parte de tu vida diaria, de tu rutina. Y recuerdo cuando hace ya casi 2 años hubo este periodo de sequía muy alarmante a nivel del país y que los ríos principales de la ciudad estaban... Claro, estaban secos, básicamente. Generó en la sociedad, a través de redes, se veía conversaciones cotidianas, un sentimiento de tristeza en la gente. Ver a los ríos así de secos, aparte del problema que ya nos causó en nuestra vida, como fue los cortes de luz, pues un elemento indispensable para que funcione la vida cotidiana. Aparte de eso, genera en la sociedad este sentimiento de tristeza, incluso de desesperanza, de incertidumbre de qué es lo que podía pasar. Entonces, el agua, por lo menos aquí, para la sociedad cuencana, a mí me parece un elemento muy importante y un elemento que nos une al final, porque es algo que se comparte, que todos y todas podemos decir que tenemos en común. Al final también el agua ha estado históricamente relacionado con grupos minoritarios, con grupos excluidos, no solamente social, sino que también económicamente de alguna manera.
¿qué nos puedes contar acerca de la importancia que tiene el agua con la tierra, con las lógicas campesinas, agrícolas, y incluso viéndolo más allá, con el concepto de fertilidad que tiene la tierra, que nos da el agua y que se puede relacionar con varios conceptos del feminismo y de las mujeres y de cómo han ido evolucionando a lo largo de la historia? Bueno, el agua, como la relación que tiene con los grupos minoritarios, creo que podemos dirigirnos al sector de la ruralidad, justamente. Ahí ya hay otro tipo de enfoque, otro tipo de visión y de percepción sobre lo que es el agua, porque aquí podemos decir que en la zona urbana se ha ido perdiendo como el arraigo o la conexión de forma espiritual con estos elementos de la naturaleza. En cambio, allá en los sectores rurales hay otra percepción, otra cosmovisión, mejor me atrevo a decir, sobre lo que es el agua. No se le ve simplemente como un recurso más para la producción, sino como una fuente vital, el agua como vida misma, y que es algo con lo que el ser humano se relaciona y que tiene que cuidar, y se la reconoce como un elemento que tiene un valor en sí mismo. Es decir, el ser humano no es aquel que le da valor al agua, sino el agua ya tiene un valor intrínseco, independientemente de nosotros. Entonces, ver así. Es interesante lo que mencionas, esta posición dentro de la ruralidad en donde el agua se posiciona ya no como un elemento de estudiar, sino ya como un sujeto activo que tiene derechos. Es muy importante esto, y también creo que el vínculo que es importante también marcarnos en el vínculo con la función de las mujeres dentro de este sentido. Hay una distinción de roles, ¿verdad? Sí, justamente creo que podemos también hablar desde ya un enfoque feminista respecto a cómo es el manejo del agua, justamente en el sector rural. Podemos hablar de que las mujeres aquí en el sector rural tienen una doble jornada laboral, porque históricamente, primero hablando sobre desde la lucha social, desde el cuidado, justamente de la defensa del agua, son las mujeres las que han organizado estos movimientos, han organizado la lucha y al mismo tiempo mantienen la vida. Es decir, tienen que llevar a los hijos, alimentar a toda la organización, dirigirla, cuidarla. Podemos hablar incluso hasta de una triple jornada laboral. Es cuidar la vida, hacer la organización colectiva y al mismo tiempo el trabajo laboral ya de la tierra como tal. Me gustaría ahondar un poco con el trabajo de titulación que hice justamente para sociología. Fue el análisis justamente de cómo se da la sostenibilidad organizativa en un sistema de riego. Se vio de distintas formas cómo se organiza esta comunidad en la que tuve acceso, y uno de los resultados más impactantes que se descubrió es justamente esta carga extra que tiene la mujer, porque participan activamente en la construcción y el mantenimiento de los sistemas de riego para que el agua fluya justamente a cada sector de la comunidad y que cada familia se pueda abastecer. Y al mismo tiempo que participan en esto, están con sus hijos, están llevando la comida, es decir, aparte de que trabajan ahí, tienen que trabajar en sus hogares para poder mantener la vida ya. Y no se les reconoce, porque si bien tienen este papel activo en el momento de que es de trabajar, también hay otros espacios que son las asambleas, que son donde se toman las decisiones, y ahí las figuras que más ves son figuras masculinas, son figuras masculinas las que toman la voz, las que hacen las propuestas, las que deciden y las que tienen como mayor peso. Y las mujeres incluso en estas asambleas no dejan de tener esa jornada laboral. Ahí también llevan a sus hijos, también están atentas, y si bien dan esas propuestas, como desde la experiencia personal que tuve, no se ve como el mismo peso a las opiniones de las mujeres, es decir, a los hombres como son los que más importancia o relevancia se les dan en esos espacios. Es realmente interesante. ¿En qué comunidad estábamos trabajando?
no sé si la voy a decir porque es un Ok, tema de no confidencialidad. hay problema. claro. Sorry. Esta es la postura, me pareció súper interesante la posición que estás tomando y creo que es elemental porque nos estamos posicionando ya desde un ecofeminismo Ujú. en donde ya, en donde, o sea, no relacionamos el rol de la mujer directamente solamente desde el tema fértil, sino que ya lo estamos posicionando desde cómo históricamente han sido situadas en estos roles las mujeres y cómo hay una distinción y que que son partícipamente activas en todo momento. Ujú. Mi postura es, o sea, mi pregunta en este momento es dentro de la carga administrativa, dentro de las propias asambleas que tú asististe en la comunidad, ¿cómo se desarrollaban las mismas? Hablamos de que había una presencia más de hombres. Ujú. En la carga administrativa también. ¿También? Claro, en la parte de la directiva de estas asambleas, porque claro, pues es como una comunidad que tiene que organizarse para mantener justamente el sistema de riego, todo el tema de la infraestructura. Podemos empezar diciendo que el presidente pues es un hombre y creo que en esta directiva solamente había una mujer que era la secretaria. Justamente siempre, se le da ese rol el como de rol que maneja la asistencia, mujer. exacto. Y bueno, las actividades que como que se desarrollaban aquí era que justamente las figuras masculinas, los hombres, eh, eh, mm, daban como el desarrollo de cómo se debe llevar cada actividad. O sea, ellos eran los que dirigían y los que decían, esto se debe hacer de tal manera y se divide así, ustedes háganse cargo de esto y de aquello. Y obviamente las mujeres intervenían, tenían sus consultas, pero no era con como la misma, no eran opiniones que se les daba el peso de forma equilibrada. Aún así, en el lugar de trabajo del mantenimiento del sistema, veía solamente mujeres. Entonces, y sin definitivamente menospreciar la diferente cosmovisión y forma política en la que se llevan en diferentes comunidades rurales, ¿tú consideras que este sentido de comunidad al final termina perpetuando estereotipos y roles de género en los que se han encasillado a las mujeres a lo largo de la historia y que supongo yo que estamos en un periodo de la historia y de nuestra sociedad en la que deberíamos empezar a cuestionarlos y a deconstruirlos para poder evitar que sigan reproduciéndose? Sí, sí, la verdad es que sí, porque si bien, como estoy hablando en este contexto, estamos hablando, si bien del sector rural, pues allí ya ha entrado también las formas de producción capitalistas. Y ya hablando de una perspectiva del ecofeminismo, podemos ver de forma crítica, pues que este sistema de producción no puede funcionar sin un sistema patriarcal. Entonces, para pues haber tenido el desarrollo, digámoslo así, que se tiene hoy en día, se ha buscado la presión pues tanto de la naturaleza, de sus recursos, como de la mujer. Y como esta comunidad en la que me metí es una comunidad que busca generar producción, no solamente para autoabastecerse, sino también para el comercio, sí se pueden ver este tipo de patrón de comportamientos aún bueno, como lo dijiste, de forma de opresión o de aún una desigualdad de género muy amplia. ¿Y qué piensan los miembros de esta comunidad sobre estos patrones de opresión y de desigualdad? ¿Suponen que es como una ideología o una tradición inamovible o se están empezando a cuestionar igualmente? Justamente, pues el trabajo de titulación que realicé se llevaba a que las mismas personas como reflexionen qué son o qué caracterizan sus formas de organización. O sea, cómo se está sosteniendo esta organización y esta dinámica para mantener el sistema de riego. Y una de esas, ahí las mujeres aportaron bastante, explicando que no se les da la importancia y el reconocimiento que sí se merecen. Y la verdad, en esta comunidad había también bastantes personas jóvenes que ya se empiezan a cuestionar este tipo de patrones y este tipo de comportamientos. Y justamente lo que se buscó es realizar como un modelo para poder mantener este sistema, donde uno de los pilares debe ser la igualdad de género. Y entonces,
¿Y tú crees que de lo que has vivido justamente en esta comunidad, tal vez hubo conflictos a la hora de cuestionarse, tal vez hay mujeres que ya piensan de que debe cambiar este sistema que me atrevo a decir también sistema patriarcal, pero ha habido conflictos, tal vez los propios hombres se incomodan, como que no, la mujer tiene sus roles, como que la mujer debe estar encasillada en esto, tal vez ha habido esos conflictos. Claro, sí, justamente en estos espacios, cuando eran las organizaciones de las distintas actividades, los hombres pues decían como necesitamos más hombres para hacer esta carga y llevar este material a este lado, y las mujeres decían, no, discúlpeme, yo también puedo hacer, Claro. incluso lo hago cargando a mi hijo, y sí, yo presencié eso, las mujeres cargando a sus hijos, hijas recién nacidos, llevaban el mismo material que llevaba un hombre. Entonces, sí había este tipo de conflictos, o sea, las mujeres sí buscan como que se reconozca el valor que le dan ellos también al trabajo que realizan. Y tal vez en esa misma comunidad, teniendo en cuenta de que está el presidente, que es un hombre, pero en esa misma comunidad también hay tal vez una figura feminista, o sea, hay una mujer que se le ve como una líder también entre las mujeres. Bueno, esta es más que comunidades, parroquia, mejor digámoslo así, porque Ya. son distintas comunidades unidas. Ya. Y cada una tiene sus representantes. Y en algunas, no es en la mayoría, obviamente, hay figuras femeninas que están liderando el espacio, que son las representantes de los distintos sectores, que llevan las inquietudes, las devuelven a su organización. Y sí mantienen un papel activo. Pero como digo, la mayoría de presencia se ve que es más masculina. Y ese proceso no tiene un vínculo con la migración, que es elemental también dentro de esta distribución de roles dentro de un contexto rural y campesino. Claro, bueno, la verdad que enfoque de la migración no se analizó mucho, pero sí era un problema, que adolecía a esa población, que ya bastante gente joven, pues justamente como estamos hablando del agua, es una población que no tiene acceso muy fácil al recurso como lo tenemos aquí, por ejemplo. Claro. Entonces, justamente en la construcción de ese sistema, a veces desesperanza a la gente y también era un tema que les... Y hablando un poco sobre lo que ya es la explotación de los recursos naturales por parte de diferentes instituciones que pueden ser tanto públicas como privadas, ¿puede una comunidad luchar contra el extractivismo desde fuera al mismo tiempo que revisar sus propias políticas interiores? Claro, sí, porque es justamente los sectores rurales los que han encabezado esta lucha por la defensa de los territorios contra distintas actividades extractivistas, y al mismo tiempo para hacer funcionar esto se han cuestionado mismo, o sea, de forma interna, y yo lo puedo decir desde la comunidad en la que pude estar presente. Justamente en este tipo de reuniones que yo pude presenciar, se cuestionaba cómo debe ser la organización, cómo se debe mantener la unión, si están o no están unidos, y si en caso de que no lo estén, fomentar ese tipo de cohesión. Y es solamente de esa manera que logran luego poder estar al frente, estar en la lucha y no permitir que se invadan los territorios. Y desde tu opinión, desde tu perspectiva y desde la experiencia que has tenido para tu trabajo de titulación y durante todo lo que ha sido tu carrera, ¿quién crees que tiene un verdadero control o la mayoría del control sobre el territorio? ¿El Estado, las empresas o la misma comunidad? O sea, ¿quién la tiene desde...? ¿Quién es quien tiene, digamos, agarrada la sartén por el mango para decidir qué es lo que se hace con el territorio y de qué manera se hace de una manera realista? No lo que debería ser, sino lo que realmente está pasando en la situación actual. En ese caso sería la comunidad, porque la comunidad es la que tiene el arraigo total con el territorio, es la que se identifica y la que genera un sentido de pertenencia, y la que puede decir de forma incluso con soberanía cómo funciona su territorio, porque es la que convive y desarrolla
todas sus relaciones sociales en ese medio. Obviamente, pues las distintas instituciones gubernamentales creen poder saber qué es lo mejor, pero sin los saberes ancestrales y las memorias históricas de las comunidades no se puede poder entender completamente un territorio. Y en la generación actual, ¿qué tan importantes siguen siendo estos saberes ancestrales y estos arraigos culturales inherentes que tienen las diferentes comunidades rurales hacia con el agua, hacia con la tierra, hacia con el territorio en general? Bastante, porque es primeramente lo que nos permite seguir teniendo ese sentido de identidad y de pertenencia con el territorio, pero también conocer la memoria de lo que ha pasado en estos entornos naturales es lo que nos permite entender qué necesitan dichos entornos luego, cómo preservarlos, cómo cuidarlos, y no se les puede llegar a entender si no se entiende toda esa historia detrás. Y creo que también dentro de esto de la comunidad también está, o se puede relacionar bastante con el ejemplo que tuvo y de lo que a nosotros hablamos de la sociedad cuencana, el tema de lo que hubo la lucha en Quimsacocha, ¿verdad? Uh-huh. Que también es un tema que estuvo muy presente, también justamente por el agua, justamente porque hay estas nuevas formas de extractivismo que priorizan la materia prima que se puede extraer del suelo sin tener en cuenta de que justamente hay este sentido de pertenencia de las comunidades. Tal vez tú tuviste algún acercamiento más profundo, no solo ir a marchar por Quimsacocha, sino con las propias personas que lo defienden, o tal vez has tenido alguna experiencia también sobre lo que pasó en Quimsacocha. Sí, bueno, el tema de Quimsacocha no es ningún tema nuevo, no es algo que recién pasó, un peligro que recién está sucediendo, claro, sino es una lucha histórica, es una lucha que ya va desde hace 3 décadas con las comunidades de San Fernando y de Tarqui, justamente en Victoria del Portete. Y no es, como ya digo, no es nada que esté pasando en estos momentos, simplemente ha sido una lucha que empieza ya desde varias empresas mineras atrás, es decir, varias empresas. No es la primera, la Dundee, Dundee Precious Metals no es la única empresa minera que ha tenido interés en explotar Quimsacocha. Y sí, yo así personalmente he podido presenciar y conversar con las personas que han defendido históricamente esta... ¿Y qué concepción tienen sobre Quimsacocha? Porque tal vez Quimsacocha es un territorio que, uh-huh, desde mi perspectiva, creería yo que nosotros le vemos a Quimsacocha, o más que todo la zona urbana le ve a Quimsacocha por el lado de que, no, es que de ahí se saque el agua potable, de que realmente nos sirve más, Quimsacocha es más por el agua. Pero las personas que han estado luchando no solo lo ven como un sustento para la vida, sino también como un sustento, o bueno, no un sustento, sino como una parte de su identidad, un elemento. Entonces, tal vez has conversado con esas personas, ¿cómo es la concepción que ellos tienen sobre Quimsacocha? Claro, es más que ser un elemento, es un sujeto con el que se convive también, o sea, es la parte de la naturaleza, no es algo que está ahí quieto, muerto, sino es algo que vive y que convive contigo también, o sea, que confluyen ambos sujetos y se ve a este espacio como la vida, no como algo que da vida, sino como la vida misma. Okay. Exacto. Se tiene una percepción ya como algo que también se ha ido perdiendo en estos tiempos, pues con el sistema capitalista, que es el hecho de que el ser humano se ha separado bastante de la naturaleza para solo verle como un recurso de explotación. Ahí pues no se tiene obviamente esta mirada, se sigue viendo como que el ser humano es parte de la naturaleza, es naturaleza misma, y por lo tanto hay que convivir de forma armoniosa con ella. Súper interesante de que tanto se piense de que son sujetos uh-huh, que conviven, más no como el sujeto es solo el humano y siempre se tiene ese pensamiento antropocéntrico de claro, pensar de que el humano es el que realmente solo importa dentro del planeta Tierra. Entonces, me parece súper interesante, y tal vez estas propias mujeres, estas mujeres que han estado en lucha, porque claramente las
que son 30 años de lucha por parte de grupos feministas, o bueno, grupos femeninos. Mujeres. Entonces, ¿has conversado tal vez con alguna líder de estas comunidades o de la propia comunidad de la parroquia de Victoria del Portete? Sí, una vez tuve la oportunidad de conversar con distintas de ellas y nos explicaban cómo es esta lucha por el agua. Es algo que obviamente no empezó ahorita, pero tampoco va a parar. Ahora, ellos reconocen eso, que siempre va a haber intereses. Si no es la empresa minera que hoy está buscando explotar ahí, va a haber otra. Oh, Va a ya, haber otra. claro, como y, siempre. O sea, están más que seguras que pues se va a buscar con estas medidas con el gobierno de tratar de explotarlos, pero ellas van a seguir ahí. Y sí, ¿Existe alguna forma específica en donde has visto la manifestación de las mujeres dentro de este proceso? En la vida cotidiana o tal vez en la forma de la cultura del agua. O sea, Perdona. Me estoy centrando en esta posición del extractivismo y el papel que las mujeres van desarrollando en este proceso comunitario. ujú. Entonces, ¿hay algo específico hay una distinción de roles en este sentido, en donde una mujer participa de una forma y el hombre de otra? Bueno, las mujeres, tal como lo pude presenciar en la comunidad que había mencionado, son las que organizan la lucha, las que están al frente e incluso llegan a poner el cuerpo. Y al mismo tiempo están pasando esta memoria de la lucha histórica y al mismo tiempo cuidando la vida. Como esas son las actividades que más yo les he visto realizar, como que la organización y mantener la vida. Es decir, en estas distintas como lo digo, organizaciones a las que yo me he podido ir, incluso visitando Quimsacocha, pues son las mujeres las que llevan el alimento, las que están cuidando a los hijos. Y los hombres también pues están dirigiendo, no les podemos quitar el mérito tampoco a las distintas actividades que ellos hacen, pero pues obviamente también como desde una perspectiva y un enfoque feminista que yo tengo, pues sí quiero hacer referencia a esas actividades que realizan las mujeres y que de verdad son las que sostienen la vida. Dentro de esta posición se le reconoce el valor y el aporte que las mujeres dan dentro de cada de estos elementos. En el tema de Quimsacocha yo he visto que sí. Yo he visto que sí se les da incluso, o sea, la importancia de las guardianas del agua. O sea, que claro. son las mujeres las que están cuidando la vida. Pero dentro de tu comunidad, no. No, es que, bueno, ese es un contexto muy distinto a lo que era Claro. Quimsacocha. Bueno, sí es verdad. Ujú. Además, creo que lo de Quimsacocha ya se ha popularizado más. Sí, también ya ha tenido bastante relevancia. Claro. Y algo que también me llamaba bastante la atención, y ahora que me lo puse a pensar, tal vez hay hijas mayores de edad o hijas de estas propias luchadoras, de que tal vez también se interesan, nace este interés de, a ver, yo ya tengo mis años, a lo mejor en un futuro van a venir más empresas, pero yo ya no voy a poder salir a marchar, ya sea tanto por la edad o por alguna situación de salud. Pero sus hijas tal vez se han interesado, tal vez piensas tú de que se interesen bastante por el tema del agua y sigan esta lucha, como lo han hecho tal vez sus familiares o sus Hay madres. bastante población joven que Sí. también, o sea, que forma parte de esas comunidades y que también ha estado presentes en las luchas, pero de verdad, como lo que yo puedo decir de mi experiencia personal, en lo que yo he podido estar presente, son las mujeres que ya han llevado esta lucha desde hace años y siguen presentes, o sea, y Sí. tienen tan arraigado que deben defender el agua, que, o sea, en palabras de ellas, si les toca morir, Se les toca morir por el defender agua, Ujú, morirían por el agua. ujú. Y Sí. cuando una mujer se expone a la defensa de Quimsacocha de manera pública, ¿qué riesgos asume que un hombre no? O si es que asume algún riesgo que los hombres que defienden no. ¿Y las consecuencias de defender Quimsacocha públicamente terminan siendo solo políticas o también dentro de su comunidad o dentro de su misma familia, por ejemplo? Bueno, dentro de la comunidad y de la familia no he visto, la verdad, mayor represalias porque es una idea colectiva, el tema de Quimsacocha. O sea, es algo que mueve comunidades y familias en general también, este tipo de luchas. O sea, es proteger su territorio. Creo que todas las personas que forman parte están comprometidas, la verdad. Respecto a las represalias políticas, en la misma comunidad también ha pasado. Justamente como hay personajes aquí de la ciudad de Cuenca que se han visto muy afectados por alzar la voz en la defensa del agua, también
Hay, obviamente no voy a decir, pero hay figuras que yo conozco que también han sufrido repercusiones políticas. ¿Qué debería comprender alguien sobre una lucha que no se ve, que desde la forma externa no se puede ver dentro del contexto? Que no es algo que se debe como establecer para una fecha, como se hizo en el 16 de septiembre, sino que es algo de la vida cotidiana, es algo de reconocer cada día la importancia que tiene defender este territorio y que no se debe como esperar a que el peligro ya esté llegando para actuar, sino proteger y mantener esta conciencia y darla a conocer siempre. Es algo que creo que no se reconoce en las luchas, sino más como se ve solamente la actividad de ir a protestar, no refleja que es algo que debe ser del día a día, que no se debe dejar de hablar de ello. Y justamente eso es creo que lo que muchas de las veces, justamente también con otro entrevistado hablábamos de eso, de que justamente con Quimsacocha, el caso es de que hubo esta fuerte marcha, pero no se supo hacer después algo. Y creo que justamente es lo que tú mencionas, de que es algo cotidiano, es algo que debe ser actuado día a día. Seguir con la protesta, seguir con acciones de que a lo mejor hagan de que toda esa lucha no caiga de nuevo. O sea, como que seguir aumentando los ladrillos para que literalmente el movimiento, la lucha, no quede atrás. Entonces, tal vez tú tienes algún mensaje para los ciudadanos, para los que nos están escuchando, de que a lo mejor yo sí he visto, y yo también era parte de esas personas, de que no salía a marchar justamente por eso, porque o se metía mucho en la lucha social, en la justicia social, porque consideramos un poco peligroso, un poco atrevido, rebelde, que nos vean mal. Entonces, tal vez algún mensaje que tú quieras dejar a esos ciudadanos que aún todavía lo están pensando, pero realmente no se quieren o no quieren salir de ese hábito de no salir. ¿Qué mensaje les dejarías a ellos? Bueno, primeramente que, o sea, se debe reconocer el valor que tienen no solamente el agua, sino todo el medio natural que nos rodea, primero, pero también que debemos hacer respetar nuestra voz como pueblo y nuestra decisión, porque justamente el tema de Quimsacocha es algo que ha tenido 3 consultas populares en los últimos años y no se han respetado, y se nada. buscan más excusas desde ya sea la empresa minera o desde las instituciones gubernamentales para explotar estos territorios. No solo es Quimsacocha, son varias concesiones a nivel del país que afectan bastantes sectores y ya se han visto las consecuencias en unos de ellos. Y esa es la mayor demostración de que tenemos un gobierno que no escucha a su pueblo y hace pues a su beneficio propio. Y es algo que creo que como ciudadanos debemos darnos cuenta bastante. Debemos hacer respetar nuestra voz. Debemos alzar la voz y participar y estar presentes en la lucha social, en la lucha por la naturaleza. Yo también invito a todos, realmente a los que nos escuchan y a los que realmente algún día han pensado en salir a marchar, que creo que no es nada malo. Creo que realmente es algo que nos debe empatizar y deberíamos comprender que todos estos medios, los recursos, no son solo sustentables para la vida, son sustentables para nosotros, y dejar justamente ese lado de construirnos y pensar de que el agua no solo es un sustento para vivir, sino que ellos son, como dijo nuestra invitada Ivana Hadán, de que es la vida. El agua, la naturaleza es la vida. Entonces, respetar estos espacios. Entonces, yo agradezco mucho, Ivana Hadán, por estar presente aquí, por todo lo que nos cuentas, por el feminismo, Quimsacocha, tu experiencia vivida también dentro de esta comunidad, de lo que realizaste tu tesis. Entonces, bueno, Josué, ¿qué dices tú? Y es hora tal vez de cerrar el podcast.
está interesante, pero ¿qué puedes decirnos? Está interesante, pero creo que ya nos estamos quedando efectivamente sin tiempo. Entonces, Ivana, si tuvieses un mensaje para la comunidad, específicamente para alentar a las personas a que tengan una mayor conciencia sobre lo que significa el agua, lo que significa el territorio, sobre el rol de las mujeres y sobre cómo deberíamos cuestionarnos y deconstruirnos tal vez los roles de género y los roles que llevan a cabo no solamente en este caso las mujeres, sino en general la mayoría de comunidades históricamente excluidas dentro de este rol en la sociedad, que realmente pasan desapercibidas en nuestra actualidad. Creo que lo que me gustaría decir ahí es cuestionense. Cuestionense siempre cada decisión, cada acción que se hace, de qué manera te afecta a ti o de qué manera puede afectar a otras personas. Es lo que nos permite reconocer justamente qué desigualdades hay, ya tanto sea como qué afecta a la naturaleza o qué nos afecta como personas, qué tipo de opresiones hay. Siempre el primer paso va a ser la cuestionarse y mirar esto con un enfoque crítico y no quedarse en el conformismo. Ya, perfectísimo. Entonces queremos agradecer, obviamente, a todas las personas que estuvieron presentes en nuestra segunda transmisión en vivo exitosa que hemos tenido aquí en Mosaico Morlaco. Señora D. Mona Lisa manda unos corazones, Emily Dayana Pesantes también, Fernando Guamán, que ya estuvo con nosotros en el podcast de Querido Mosaico Fercho. Morlaco, también estuvo presente durante el live. Muchísimas gracias. Sabe que en YouTube, en Facebook, en TikTok y en Instagram nos puede encontrar como Mosaico Morlaco, sin un punto en medio, simplemente @Mosaico Morlaco, nos va a encontrar. También recordamos que hemos estado con un nuevo proyectito, con Así es, con se el viene. diario Mosaico Morlaco, en donde estamos Ajá. recopilando en la semana en la que estemos. Vamos a tratar de que demos la vuelta completamente al año y que se acabe ahí definitivamente. Sí, sí, sí. Pero Es un proyecto muy bonito que nació desde nuestro queridísimo Josué Carpio, desde nuestro presentador y... Bravo. No, chicos, no, por favor. Es un proyecto que les invitamos a verlo. Está en nuestra página de Instagram y en la página de la ASO de Historia y Ciencias Sociales de la misma manera, para que lo puedan revisar, para que se den el tiempo de leer. Son 3-4 minutitos en los que van a poder ver curiosidades sobre lo que ha pasado históricamente en el día en el que nos acontecemos, o al menos en la semana, porque ese es el formato. Entonces, queremos agradecer, obviamente, a Ivana. Muchísimas gracias por la apertura, muchísimas gracias por brindarnos tu información, muchísimas gracias por ayudar a informar a nuestra comunidad y a dar este mensaje de cuestionamiento, de deconstrucción de las diferentes normas sociales, de lo que significa el territorio, de lo que significan las mujeres y sobre todo lo que significa el agua. Muchísimas gracias, Matt. Muchísimas gracias, Dani. Nuevamente agradezco con Ivana por la apertura que tuvo con nosotros en nuestro espacio. Y bueno, mi nombre también es Josué Carpio y queremos despedir aquí el 6º episodio de Mosaico Morlaco. Nos vemos la próxima semana. Bueno, despéguese porque ya se va a acabar, entonces no hay problema. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, chicos. Bye. ¿Ya? Listo.